Hola a todos, soy Joaquín Sánchez Espinosa de la Universidad de Almería y es un auténtico placer para mí poder estar con todas vosotras, todos vosotros, compartiendo un poquito en este congreso todos nuestros avances, nuestro conocimiento y pues también pues todas nuestras experiencias. Voy a presentaros, intentaré ser lo más breve posible, pues esta comunicación oral que he titulado Deterioro relacional en la emancipación tardía, el nido atestado. Tenemos un concepto que en los últimos años ha resultado pues muy variante, ¿no? Me refiero al concepto de la juventud. Margulis y otros pues definían la juventud como ese periodo de tránsito hacia la adultez que alcanza su punto de inflexión con su pleno ingreso a las responsabilidades de la vida, a las exigencias, carencias y conflictos relativos a la economía, el trabajo y la familia. Típicamente este paso, este tránsito, pues se debía realizar en una edad que la Organización Mundial de la Salud había situado en torno a los 20 y pocos años, los 25 años. Pero estas reglas de juego cambiaron sustancialmente cuando llegó la crisis de 2008. Nos encontramos con que el acceso al empleo, que es la llave para poder llegar a la emancipación y a la efectiva asunción de las responsabilidades plenas de la vida y poder afrontar las exigencias, carencias y conflictos relativos a la economía, el trabajo y familia, como dice Margulis, pues se tornaba un poco difícil, se convertía en una cosa compleja y se convertía en un verdadero problema, puesto que el acceso al empleo se había visto enormemente desplomado, tuvimos que asumir además una serie de políticas, de decisiones políticas que no permitían el poder no solo acceder a un empleo, sino además mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Se cayó la compra de viviendas, se cayó la posibilidad de alquilar, en fin, nada que no sepamos, pero sí es un punto clave que ha condicionado toda la historia hasta el momento presente. Nos hemos encontrado con que esta juventud se ha extendido. Yo recuerdo ver una marquesina tiempo atrás de la tarjeta joven convertida en tarjeta más joven y salía pues un señor pues, ya no tan joven con dos cintas eh, aquí pegadas como extendiéndose para que no fueran arrugas, ¿no? Y es cierto que el periodo de juventud, entendido como ese periodo de tránsito hacia la asunción completa de responsabilidades, se ha dilatado. Recientemente hemos tenido el dato hace unas cuantas semanas de que la edad media de emancipación en nuestro país ya supera los 30 años. Cualquier concepción anterior a la crisis de 2008 de la juventud no contemplaba que esto pudiera ocurrir, que esta situación, que esta concepción de la juventud pudiera extenderse hacia más allá de los 30 años. Y eso está causando una serie de desajustes y de problemáticas. Cuando esta juventud se extiende más allá de lo que estamos preparados como sociedad para poder encajar y como sistemas para poder manejar, pues ocurren una serie de problemáticas generales y también muy específicas para la población joven, para esta juventud forzada, ¿no? Aparecen sentimientos de extravío, aparece un hacia dónde voy, cuál es la llave, cuál es el camino para poder continuar con mi vida, puesto que además siempre anteriormente a esto pues había como un camino relativamente marcado, ¿no? Pero ese camino desaparece y la juventud se siente verdaderamente perdida. ¿Hacia dónde puedo ir para seguir el camino correcto, ¿no? Cuando además el desempleo, o sea, el empleo se convierte en un bien escaso y en un bien deseado, económicamente se convierte en un bien valioso, sumamente valioso, y por tanto aumenta la competición social. Cuando la competición social aumenta,
las asunciones de conductas de riesgo aumentan a su vez. Es decir, estamos más dispuestos a asumir condiciones, actuaciones o incluso riesgos que no estaríamos dispuestos a asumir en caso de que no existiese esta enorme competición, en caso de que este bien fuera de más fácil acceso. Sin embargo, en la otra cara de la moneda aparece el fenómeno Nini. Esa palabra despectiva derivada del NEET inglés, que hace referencia a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. El fenómeno Nini, pues desde determinadas perspectivas se ha asumido como una suerte de vaguera de la juventud. Sin embargo, estudios posteriores han mostrado pues que hay cierta lógica en el fenómeno Nini. Es decir, ¿por qué voy a asumir el esfuerzo de estudiar, de seguir un camino que me están diciendo que es el que tengo que seguir? Estudia y no pasarás necesidad, si estoy viendo al mismo tiempo a mi hermano mayor con 32 años que estudió, que trabajó, que hizo todo lo que se suponía que había que hacer y lo estoy viendo sentado en el sofá de casa de mis padres porque no puedo, porque no puede, no tiene la capacidad de emanciparse. El fenómeno Nini se convierte así en una suerte de consecuencia que nos está dando más información de la que simplemente pudiera asumirse de los jóvenes de hoy no quieren estudiar y son unos flojos. Además de todo esto, pues esta juventud extensa pues, se ve abocada a todos los problemas generales relacionados con el desempleo, a la incapacidad de poder implicarse en grupos ajenos a sus círculos de pares o familiares, a la dificultad de tener una estructura del tiempo, a crisis psicosociales que nos llevan pues precisamente a que tengamos una juventud con una cantidad de problemas psicológicos y emocionales y con dificultad en sus relaciones, pues más grande de lo que hemos tenido nunca. Tenemos un problema enorme de suicidio ya en la población general, pero particularmente en la juventud, que es intolerable y es sumamente alarmante. Además de esto, pues lógicamente, cuando uno no tiene que ocuparse de todas estas responsabilidades que devienen con la emancipación, pues se genera una falta de destrezas operativas, se genera una incapacidad de encontrar en nuestra memoria, en nuestra experiencia, el cómo se resuelven determinadas situaciones. Y además, en lo que nos vamos a centrar en esta comunicación, como veis, el estudio es extenso, nos vamos a centrar en un deterioro relacional en este sistema familiar que no progresa hacia donde socialmente nos hemos dado como camino para progresar. Hasta ahora, pues teníamos pues, un momento pues, muy lacrimógeno o no tanto, dependiendo de, de la realidad familiar, en el que pues había que enfrentar el síndrome del nido vacío, una etapa de ruptura normal y de reajuste del sistema familiar cuando los hijos se van de casa para formar su propio hogar. Esto da paso a la nueva configuración de dos unidades familiares relacionadas, cada una con sus propias reglas y responsabilidades. Ya no estamos hablando de una realidad en la que están pues, los padres, los dueños del domicilio, los que han montado su casa y los que a fin de cuentas pues tienen cierta autoridad, y una realidad subordinada que son sus hijos que viven con ellos y que pues al fin de cuentas viven de sus recursos, sino que ahora pasamos a tener dos realidades paralelas, horizontales, cada uno con sus propias reglas, sus propias responsabilidades y su propia manera de hacer las cosas y su autoridad plena y completa para darle legitimidad a la manera de hacer las cosas de cada una de las dos unidades. Además de esto, durante el síndrome del nido vacío, pues está el desafío de que los padres, que durante mucho tiempo han sido padres, ahora retornan a su rol de pareja con una fuerza más marcada al no estar la perspectiva de los hijos en el hogar, mientras que la persona que se emancipa completa su tránsito del joven al adulto. Pero cuando esto no se da, podemos asistir a una inversión de este síndrome del nido vacío que se ha dado por parte de algunos teóricos en llamar el síndrome del nido atestado. En este nido atestado, que se caracteriza por una emancipación fallida,
nos encontramos con que estas dos realidades adultas, que ya deberían ser horizontales, están atrapadas en una relación desigual. Una persona que vive de sus padres no está en situación de mantener una realidad horizontal, o al menos no lo está de base, porque nunca ha sido esa la dinámica. Una persona que convive con otro núcleo familiar, de facto se encuentran dos núcleos familiares, pero que son uno, y eso da lugar a una serie de problemas. Además de esto, pues en la persona que no es capaz de emanciparse, o incluso desde el punto de vista de los padres, se puede dar una percepción de fracaso, de que algo no está saliendo bien, porque este no era el plan, este no es el camino, esto no es lo normal. Por tanto, yo no soy capaz de emanciparme, yo no soy capaz de valerme por mí mismo, o yo no soy capaz no he sido capaz de hacer que mi hijo o mi hija pueda, tenga las destrezas, o no lo he educado bien, no he conseguido hacer que se vaya. Pero además, pues se da un deterioro de las relaciones del sistema familiar. Empiezan a surgir conflictos, empiezan a surgir problemas derivados de la dificultad para establecer nuevos límites y acuerdos conforme las personas van creciendo y van teniendo que asumir cambios, privacidad, su propia identidad, su propia manera de hacer las cosas, la percepción de las necesidades, que no tiene que ser igual a la del otro, a la de los padres. em, Se empiezan a devenir un montón de problemas y un montón de conflictos que podrían ser innecesarios, o que no ocurrirían en caso de que ocurriese una emancipación y se estableciesen, mejor dicho, las nuevas posiciones. Y a fin de cuentas, pues cada uno se ocupa de su núcleo y nos relacionamos desde una dimensión afectiva, de cariño, pero no de convivencia. Habiendo visto un poco todo este contexto, toda esta situación, pues me propuse profundizar en la experiencia de las personas jóvenes que se encuentran en una situación de nido atestado, identificar aspectos comunes y diferenciales en las vivencias de las personas entrevistadas, y explorar a través de las sensaciones y testimonios posibilidades de mejora para las personas que se encuentran en una situación de nido atestado. Para ello, pues se realizó una entrevista semiestructurada basada, pues, en una serie de bloques dirigidos fundamentalmente, pues, a las vivencias, a la experiencia, a las realidades dentro del sistema familiar, a las inquietudes, al bienestar, etcétera, a 50 personas con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, con dificultades para emanciparse del domicilio familiar. Después de recopilar todas estas entrevistas, pues se realizó un análisis del discurso y la búsqueda de elementos comunes y diferenciales entre sus vivencias y testimonios, para poder encontrar un poquito, sin dejarlo en un estudio cuantitativo, porque considero que más allá de los resultados estadísticos es importante analizar y darle una escucha importante a cómo se viven estas relaciones en un aspecto un poco más cualitativo. Los resultados que encontramos, pues, fueron una serie de, pues, en general bastante negativos. Se encontraron muchos testimonios y muchos problemas de frustración respecto al no ser capaz de salir, a no ser capaz de abandonar, a por qué tengo yo que sufrir determinadas cosas si yo he hecho lo que me habían dicho que tenía que hacer, ¿no? Y hacia dónde, un poco cómo puedo hacerlo, porque un sentimiento de injusticia grande. Y también de presión social. Había alguien que me decía, yo no llevaría esto tan mal si no sintiese que estoy siendo una decepción. Otras personas me decían, yo no puedo evitar pensar que estoy en una etapa en la que no debería estar, y todo me dice que voy tarde, voy tarde, voy tarde. Esto de ir tarde me lo repetían muchos testimonios. Estoy llegando tarde. Otro problema que me mostraban mucho es la incertidumbre hacia el futuro. Mucha gente, pues, tenía un plan, y ese plan se truncó.
Pero me he encontrado, sobre todo entre los más jóvenes, entre todos estos que están más cerca de los 20 que de los 30, una percepción de que mucho más cercana al carpe diem. Me llamó muchísimo la atención una chica que me dijo, le pregunté por sus planes de futuro y me dijo: Joaquín, no hay futuro. Ostras. Eh, Hay una generación que viene que está, pues, como dando esta situación un poco por asumida, lo cual eh, produce, o sea, sitúa un locus de control sumamente externo en el que hay una fuerza exterior, hay un problema estructural que no permite que haya un progreso salvo anomalías. Son personas que han manifestado también que se dedican mucho más a disfrutar el momento y a salir todo lo que pueden pues a disfrutar toda esta etapa de la juventud sin preocuparse demasiado porque carecen de control eh, sobre todas estas cuestiones. Mientras que hay toda una serie de personas que están más cerca de los 30 que manifiestan que todo lo contrario, un locus de control sumamente interno les está llevando a unos problemas enormes de ansiedad, me manifiestan también una prevalencia de pensamientos suicidas, de ideaciones suicidas, y se perciben más a sí mismos y a sí mismas como la base del problema que están afrontando. No consigo salir frente a toda la otra dimensión de no se puede salir. Me pareció bastante interesante. Muchas de estas personas me han manifestado dificultad para establecer y para hacer valer límites. Establecen límites refiriéndose pues hacia sus padres, ¿no? Sobre pues sus parcelas de responsabilidad, sobre su autonomía para decidir cómo abordar esa responsabilidad, y muchos de ellos me hablan de lo que han llamado los "hayques", ¿no? Es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro. Y se percibe una diferencia importante entre cómo se perciben las necesidades y cómo se percibe la necesidad de abordar los problemas de una manera o de otra, que viene siendo bastante más rígida desde esa relación vertical de los padres a los hijos. Eso también está relacionado con que encuentran conflictos generacionales, encuentran que no pueden expresarse con demasiada libertad sobre determinados temas, o que encuentran incluso pues un conflicto grande esto me lo han manifestado bastantes, encuentran un conflicto con la cultura del esfuerzo, sobre todo de cara a quienes tienen padres un poco más mayores. Encuentran que pues una cierta problemática con la creencia expresada de, uno, si te esfuerzas lo suficiente lo vas a conseguir, con lo cual volvíamos un poco a estas personas que tenían un locus de control muy interno. Si no lo consigo es que no me estoy esforzando lo suficiente. Y también se mostraban también varias de las personas, me decían estar muy frustradas porque por un discurso de ánimo, que pretende ser de ánimo, pero con un aspecto demasiado positivo, demasiado ideal. Se referían a esto como: estoy muy cansada de que me digan que las cosas van a salir bien, estoy muy cansada de que me digan que a lo mejor me llaman, estoy muy cansado de que me digan que es cuestión de tiempo y que cualquier día voy a encontrar un trabajo, cuando la realidad me demuestra lo contrario con una frecuencia grande. Además de esto, se mostraban algunos problemas de personas que ya están trabajando, pero no pueden emanciparse. Incluso personas que están trabajando con una jornada completa y su salario no les permite en solitario emanciparse
o conseguir poder pagar un alquiler y el coste de la vida y llegar a fin de mes. Personas que están trabajando y sin embargo se sienten atrapadas en casa de sus padres porque han conseguido llegar a donde se supone, al recurso que se supone que es la llave para la emancipación y tampoco ha resultado ser cierto. Esto es especialmente prevalente en ciudades donde el coste de la vida es un poco más alto. A nivel andaluz, varias personas de Málaga me han mostrado esta percepción. Es que trabajo, pero no consigo poder tener un proyecto de vida. Una de las cosas quizá más relevantes y en lo que han confluido la mayor parte de las personas entrevistadas es que su deterioro de las relaciones familiares lo están percibiendo como innecesario. Me dicen, Joaquín, yo adoro a mi madre. ¿Por qué tengo que sentir que mi relación con ella se pudre si yo estaría fenomenal con mi madre si simplemente estuviésemos cada uno en nuestra casa? O yo siento que en el momento en el que mi hermana se vaya de casa, yo voy a tener una relación magnífica con ella. Y aquí nos estamos tirando pullas todo el día. Notan efectivamente cómo me llamó mucho la atención la palabra pudrirse, ¿no? Cómo se pudren las relaciones de una manera innecesaria, cuando estas relaciones son buenas, han tenido una buena base y además simplemente pues están constreñidas porque están en un lugar que ya no es el lugar que el momento está demandando. Y como pues mucha gente me dice, es que yo quiero mucho a mi padre pero no le soporto. Y al preguntarle si crees que si no tuvieras que vivir con ellos, sí. Y además podría poner otra serie de límites porque si se propasa, pues no tengo más que irme a mi casa. Pero es que no me puedo ir a mi casa si tenemos una pelea. Esto nos lleva al último punto del bloque de resultados. Estoy intentando ser breve. Que es que todo esto crea además una zona de confort muy reducida. Las personas que se van acercando a los 30 me manifiestan que incluso si tuvieran la oportunidad de emanciparse, ahora les da miedo porque sienten que como que han perdido el momento. Alguien me decía, yo siento que a los 20 y algo estaba preparada para irme, tenía ese impulso y ahora ya no lo tengo, me he acomodado a donde estoy y donde estoy no estoy bien, pero es el lugar que ya conozco tanto, y esa es la definición de una zona de confort, no es el lugar donde mejor se está, es el lugar más conocido. Y eso está llevando también pues, a que haya personas que incluso cuando se les pueda empezar a presentar la oportunidad de marcharse, tienen un apego y una ansiedad tan grande que es un obstáculo sumamente innecesario, que no esperaba encontrar este resultado, pero la verdad es que me lo han arrojado bastante, sobre todo las personas en los 30 años, ¿no? Estoy deseando salir de mi casa, pero al mismo tiempo me da muchísimo más miedo salir de mi casa de lo que me daba en etapas anteriores. Algunas propuestas que me surgen a raíz de haber visto estos resultados, pues son, además de que necesitamos unas políticas de inserción laboral para la juventud bastante más activas y que aborden el limbo que hay en los 30 años y más allá, que a partir de esta edad, pues uno no es joven para la administración ni es joven para según qué tipo de ayudas es necesario. Hay que conjugar esto con políticas de vivienda. Es bastante triste y bastante descorazonador encontrarse gente que está trabajando, que está teniendo un sueldo y no es capaz de afrontar la vivienda, porque la vivienda se lleva un porcentaje de su sueldo que hace incompatible con tener una vivienda y asumir el coste de la vida, por otro lado, ¿no? Por otra parte, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra docencia? Yo he detectado también con mi alumnado que es importante hacer una promoción de la salud emocional, es importante empezar a trabajar esto, que las reglas del juego han cambiado y que se nos está exigiendo que juguemos con las reglas de un mundo que ya no existe. Y es importante tener esto en cuenta y es importante que estudiemos la naturaleza de por qué hay un discurso que sirvió en su momento y que era, quizá en su momento fue válido y fue útil, pero ahora mismo no tenemos otro discurso y seguimos utilizando un discurso que no solo está caducado, sino que además está haciendo daño.
Y por supuesto, también es necesario la promoción de trabajar con todo el sistema familiar. Es necesario que las familias puedan percibir que no pasa nada por pedir ayuda cuando hay conflictos, que no es un fracaso como sistema el hecho de que se den estos conflictos a raíz de un problema que antes pues no tenía una prevalencia como la que tiene ahora y que no tiene ahora unas soluciones que son las que tenían antes. Debemos potenciar y promocionar las terapias familiares y demás sistemas de apoyo a la familia para ayudar a que todas estas situaciones no lleguen a generar este deterioro percibido como tan innecesario en las dinámicas familiares y que además pues sirvan para que el lugar que cumple el hogar sea el de el último refugio, no precisamente ese lugar del que huir. Concluyendo, se trata de una realidad no abordada e invisible, este síndrome del nido atestado y esta realidad que viven las personas que están inmersos en él. No solo se han evidenciado duras problemáticas individuales, sino que también ocurren a nivel del sistema familiar. Los conflictos relacionales percibidos como innecesarios en circunstancias de emancipación exitosa, pues están ahí y eso nos está dando una pista, nos está dando una información y una alerta muy importante. Todos los profesionales que giramos un poco en torno o que tenemos determinada influencia sobre las personas que pueden encontrarse en este tipo de situaciones, pues quizás deberíamos tener esta perspectiva en cuenta y buscar un poco cómo llegar a ella o incluso cómo poder crear y abordar herramientas para poder reducir estos problemas. Por último, es necesario trabajar en esta realidad, donde el último refugio que debería ser el núcleo familiar se convierte en un lugar del que huir sin posibilidad de hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que lo hayáis disfrutado y os deseo a todos y a todas un feliz congreso. Hasta luego.